tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En la radio tomamos mate con yerba Titra y Jugo, de Misiones para todo el país. Elaborada artesanalmente y libre de agrotóxicos. Titra y Jugo, símbolo de tierra, trabajo y justicia. Sumate a la ronda del mate en www.yerbamateTitraYju.com.ar o por Facebook. Prueba el gran mate argentino. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural. Loyola 788, Villa Crespo. Te podría contar por qué Degusta es la mejor pizzería. Te podría decir que sus maestros pizzeros hacen arte con su horno de leña. Te podría hablar de sus variedades únicas como provolone, 4 quesos, a la cancha, fugaceta y fainá rellena, o de sus increíbles empanadas. Pero los tiempos cambiaron y ahora las cosas se entienden mejor con sonidos. Delicioso. Date un gustito. Degusta Pizzería. Vení a disfrutar de nuestras promos al paso en el corazón de Caballito. Pasaje Bertres 324. O hacé tu pedido por WhatsApp al 11 5809 2002. Probá el sándwich de milanesa Degusta en pan de pizza. Degusta, donde vive el sabor. Juguetes blandos, cuidando íntegramente la seguridad y el desarrollo de nuestros hijos. Juguetes Lucerito. Descubrí nuestro mundo. Seguinos en las redes como Juguetes Lucerito o en www.jugueteslucerito.com.ar. Apoyá los juguetes argentinos. Multiled pantallas, banners electrónicos, letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025, más que nunca, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap,
La conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. El jueves 4 de septiembre se estrena La Mujer de la Fila, un thriller dramático protagonizado por Natalia Oreiro que marca el regreso a la dirección de largometraje de Benjamín Ávila después de su última película como director, Infancia Clandestina, estrenada en 2011. Estamos con Martín Zambonini de la compañía distribuidora Moving Pix y con Tomás Eloy Muñoz, uno de los coproductores de esta película que realmente recomiendo, no se la pierdan. Nos interesa en esta oportunidad abordar un tema que es prácticamente no tratado, no en entrevistas por lo menos, y que, bueno, consideramos fundamental nosotros, como es la estrategia y los nuevos desafíos de la distribución de una película argentina en este caso, y en tiempos donde, bueno, se ha reformulado el esquema de distribución, ¿no? de las películas, de los contenidos audiovisuales en general. Bueno, gracias por acompañarnos, Martín, Tomás, bienvenidos y bueno, un placer que estén aquí. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación, Julia. Gracias, Julia. Martín, vamos a empezar con vos, que sos de Moving Pix, la distribuidora que emprende esta cruzada. Esta cruzada. Bueno, no quería usar esa palabra, pero bueno. Está muy bien. ¿Qué les entusiasmó a ustedes de La Mujer de la Fila para decidir encarar la distribución de la película? Bueno, primero la historia. La verdad que yo recuerdo que hace un año o 2 años largos tuvimos una reunión, creo que fue con Esteban, de Búfalo, que es la otra parte de la producción, donde nos contó un poco de qué iba y sobre todo que estaba basado en una historia real y todos los condimentos que tenía la historia ya de por sí nos pareció muy atractivo eso, que bueno, es clave de un proyecto, ¿no? Que te guste lo que cuenta o lo que promete contar, aun cuando después de ahí a llegar a la pantalla hay un camino largo, como todos sabemos, pero la verdad que la génesis, esa semilla que tenía la historia realmente es muy, muy potente, o sea, ya de ahí es todo ganancia. Bueno, después hablaremos más adelante del resto, pero ya la historia tiene mucha potencia. La verdad nos atrajo mucho eso. Sí, es cierto, es muy potente. ¿Y en dónde decidieron poner el foco al empezar a pensar la estrategia de distribución de la película? ¿En qué aspectos? Bueno, entramos hace unos meses y trabajando, bueno, con Mostre y con Búfalo, con el señor acá Tomás, trabajando mucho en contacto. O sea, obviamente, a ver, ellos tenían muy claro cuáles eran los ángulos más potentes de la película, entonces la idea era potenciar eso. Obviamente la idea siempre nosotros del ángulo comercial tratamos de que sea lo más amplio posible, sin traicionar un poco el espíritu de la película, no hacerlo comercial por comercial, sino destacar y tratar de ampliar eso a la audiencia. Sentíamos que al tener un personaje como el que hace Natalia, ya de por sí obviamente tiene ese gancho, ese atractivo comercial, pero también era no dejarlo, que no se percibir una película como chica o algo carcelario, sino que al contrario, una historia de vida, una historia de superación, lo que cuenta, o sea, desde ese lado un poco usar los distintos elementos para ir por ese lado y ampliarlo, ¿no? Un poco la idea es eso. Y bueno, Tomás, en el caso de ustedes, cuando empezaron los primeros contactos con Moving Pix, ¿desde dónde se plantaron ustedes o qué propusieron como camino posible para seguir? ¿Qué les interesaba a ustedes? Porque la distribución, como bien decíamos recién, es un tema muy poderoso, muy importante, y sé que ustedes no lo descuidan desde otras producciones que han encarado, pero bueno, en este caso es La Mujer de la Fila. ¿Cómo empezaron ustedes este acercamiento? ¿Qué les interesaba mostrar de La Mujer de la Fila? Mira, para nosotros era un desafío porque era la película más grande que hemos hecho hasta ahora, digamos, entonces era como desde Mostra, ¿no? Al menos en nuestro caso era... Entonces, bueno, era como nuestro gran desafío comercial. Tuvimos varias entrevistas con varias distribuidoras. La verdad que los chicos tienen mucha experiencia, ¿no? Como todo el equipo de Moving y la verdad que fue muy profesional la propuesta que ellos hicieron en el sentido de que hicieron todo un análisis de la película y qué mostrar y qué no y por qué lado encaminar el posicionamiento, digamos.
Y bueno, la verdad que coincidimos bastante. Nosotros siempre intentamos hacer eso de la película. Si bien es una película que trata sobre la temática vinculada a la cárcel, no es una película sobre cárceles, no Ujú. es un marginal. Es una película que se para en otro lugar. Y bueno, en eso coincidimos bastante con los chicos. Y bueno, la verdad que trabajamos en conjunto todas las piezas, desde el tráiler, desde todos los spots, toda la campaña de comunicación, cómo posicionar la prensa también, digamos, fue un trabajo como muy en equipo. Ujú. Bueno, digámosle a la audiencia, entonces estamos con Martín Zambonini de la compañía distribuidora Moving Pix y con Tomás Eloy Muñoz, uno de los productores de esta película, La Mujer de la Fila, que, sin spoilear, vamos a contar brevemente que se trata de una historia dramática. Efectivamente, transcurre gran parte en una cárcel, pero no es una película carcelaria. Se trata de la historia de una mujer, el personaje de Natalia Oreiro, que por diversas circunstancias que no vamos a revelar aquí, se ve en la cruz, en la disyuntiva de acompañar a su hijo que ha sido encarcelado. No sabemos si justa o injustamente, pero bueno, allí está este chico de clase media Ujú. y esta madre luchando por lograr la liberación de su hijo. En el medio se juegan muchísimas otras cosas muy interesantes. Ahora, La Mujer de la Fila, esto te pregunto, Tomás, tiene un componente, bueno, humanístico desde ya, ¿no? La historia es una historia de amor en el Sí, fondo, seguro. amor profundo, ¿no? Sí. Y amor que se pone también en juego, Ujú. Sí. y en duda en algunos momentos, ¿no? Ujú. Sí. Pero también tiene un componente social y político Profundo. eh, importante, exactamente. Entonces, ¿eso cómo juega en la estrategia de posicionamiento de la película? Desde ustedes como productores, ¿deciden enfatizar esto? ¿Qué aspecto Claro, remarcan de todo eso? Si es que lo remarcan, ¿no? claro. Mira, nosotros no, la decisión fue no llevar la película a, a un lugar político partidario, digamos, porque realmente la Ujú, película no tiene en su esencia ese enfoque, nosotros, si eso después sucede es porque va a suceder naturalmente, porque bueno, cada uno lo va a querer llevar para su terreno. ujú, Pero, digamos, la película es una reflexión mucho más profunda de qué es lo que significa una parte de lo que tiene que ver con la cárcel, que son las familias, ¿no? Como que son mm, ese universo en el cual, si la cárcel es algo que en general la sociedad no quiere mirar, porque es el lado más oscuro de la sociedad, eh, a los familiares ni siquiera nos acordamos, no entran ni en la ecuación. claro, Y la realidad es que sí. son una parte fundamental del sostén de la cárcel, porque realmente la cárcel se sostiene con los familiares, no solo a nivel alimenticio, sino a nivel de la ropa, a nivel del afecto, digo, entonces como que hay algo que tiene que ver con las tareas que ocupa el Estado, que debería ocupar el Estado, Ujú, que las ocupan en realidad las familias, ¿no? Entonces es como nosotros queremos, esto trasciende cualquier tipo de cuestión política local, porque es ujú, algo completamente universal. La película estaba basada en la historia de Andrea Casamento, que fue referente de Naciones Unidas. Le pasó sí. esta historia como completamente inesperada, que lo podemos contar, la verdad, que no es ningún misterio, el caso No, real. está bien. Sí, sí, está Que lo que bien. le Está pasó en a YouTube, ella así que bueno. está en YouTube, lo pueden ver, salió el otro día varias notas. Básicamente su historia es que al hijo lo confundieron con un homeless que robó 3 empanadas y por eso eh, conoció la cárcel, digamos. Entonces, a partir de eso, su vida se transformó completamente, de ser una mujer que iba a las marchas de Bloomberg, que iba a las marchas pidiendo seguridad, se transformó en una mujer que, que terminó luchando por los derechos de los familiares de los detenidos y armó Ujú, una asociación civil que es ACIFAT, que lucha por eso en Argentina, armó una que lucha por eso en toda Latinoamérica,
y se convirtió en el referente de la ONU en el Comité de Prevención de la Tortura. Entonces, a partir de esta militancia muy grande de Andrea, es que nosotros decidimos, a partir de esa militancia muy grande de Andrea, es que nosotros decidimos hablar de una problemática que es universal, porque lo que le pasa es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Sí. No cambia, digamos. Sí, totalmente, sí. Déjame agregar que a lo que dice Tomás, que es una película que no baja líneas, sino que justamente pone el tema para conversación, para discusión. No se echa luz sobre algo que quizás no es tan visto de una manera distinta, ¿no? O sea, me parece que un poco como las grandes historias busca eso, que después a la salida cada uno charlará y un poco lo que se busca, ¿no? Charlar sobre el punto y lo que sucede, pero lo bueno de la historia que va contando un poco eso, echando luz sobre eso y poniendo arriba de la mesa algo que sucede y que no todos lo vemos, ¿no? Sí. Bueno, a eso me refería al usar la palabra política, ¿no? Claro. Una mirada social y política, sí. Porque no es partidaria para nada. Claro. Aparte, pero es una historia muy tranquilamente muy universal. Es que es el famoso ¿qué le pasaría a alguien cualquiera que te pase, que te veas involucrado en algo que no tenés nada que ver? ¿Cómo reaccionarías? O sea, ¿cómo te manejarías, ¿no? De no tener un abogado injustamente, ¿no? Me parece que entonces creo que plantea eso basado en algo real. Encima no es ficción, sino algo que sucedió, ¿no? Ahora te pregunto, Martín, bueno, la retracción por la que atraviesa el mercado, ¿no? En Argentina, ya sabemos que en otros países también está ocurriendo lo mismo con el cine, pero bueno, ustedes tienen que estrenar en principio en Argentina. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? ¿Cómo lo manejan a la hora de fijar una fecha de estreno, una estrategia de estreno? Bueno, lo trabajamos obviamente en conjunto buscando el mejor lugar posible, sabiendo que siempre de agosto para fin de año, históricamente todos los estrenos locales es como que han encontrado su lugar. Después de las vacaciones de invierno va increyendo, tampoco para no llegar a fin de año, que quizás es también históricamente donde baja un poco por un tema del clima y todo. Entonces tratamos de encontrar, trabajando en conjunto, ese hueco, ese lugar, mejor, que hubiera poca competencia, que fuera la mejor semana, apuntando a un inicio de mes, o sea, tratando de tener todo en cuenta, ¿no? Pero bueno, la fecha ideal nunca existe, pues siempre va a pasar algo, siempre se va a agregar algo. Claro. Cuando vos pones la fecha al inicio no hay nadie, después se van agregando competencia, eventos, situaciones, pero uno trata de rodearse de la mejor chance posible, ¿no? Y la previa en cuanto a lo que es la campaña, y bueno, después la posterior que sucederá cuando la película funciona en el cine y la gente empieza a recomendarla. Claro. Ahí viene otra etapa del camino, ¿no? Ajá. Cuando la película se conecta con el público. Que bueno, supongo, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero incluso con Tomás y por otras veces que estuvo aquí, por otras películas, la importancia que le asignan ustedes a esto, a la conexión con el público, ¿no? A empatizar. Es que ahí es donde yo conecto con lo que te contaba al principio. Cuando la historia es potente, a ver, en este negocio nadie sabe nada, ¿no? Pero si algo que sabes es que cuando una historia es potente tiene mucho más chance de tener un resultado en la pantalla y que eso después dispare esa conversación y esa de querer verlo. Entonces me parece que cuando vos partís de una historia potente, de algo atractivo, y después es la que abres la película. Vos podés hacer la mejor campaña de marketing, la mejor campaña de lanzamiento, pero si la película no pica, o sea, picarás el primer fin de semana y después cae terrible. Pero digamos, si tiene con qué, obviamente, después la película es el mejor elemento de marketing que puede existir. Ahora pregunto, entonces, ¿cuál es la semana clave para ustedes? ¿La primera semana en salas? ¿La segunda? Por supuesto, seguir más allá, ¿no? De la primera y la segunda semana. Pero ¿dónde se juega el destino de una película? Más que la primera semana, el primer fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque al lunes siguiente tenemos que sentarnos con los amigos exhibidores y empezar a ver, dependiendo de la performance de la película, esos 4 primeros días, ver cómo sigue la película a partir del jueves siguiente. Entonces es muy importante
que la película funcione muy bien ese primer fin de semana. Cosa que le sigue alargando la vida para... Y eso te va a marcar, porque hasta es un tema, no sé si diría matemático, pero que si la película arrancó, ya sabés cómo va el siguiente. Después, bueno, el boca a boca jugará a favor o en contra, pero si arrancó esos primeros 4 días bien, bueno, tenés mucha chance de que siga, ¿no? Bueno, históricamente hay un cálculo, ¿no?, que hacen los productores en ese primer fin de semana. No sé exactamente las cifras, pero digo, plantean, bueno, si hizo X espectadores, entonces la proyección indica que es así, Tomás. Sí, existen los cálculos, también, bueno, pasan cosas, pasa muchas el cosas. clima, pasa una elección, Muchas un cosas. partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero sí, sobre todo es los números y después los exhibidores, la decisión que tienen de mantenerte o no después de los números del primer fin de semana, básicamente. ¿Y cuál es la idea de lanzamiento en salas? ¿Va a ser en simultáneo en distintos puntos del país? Sí. No, la idea es salir lo más... O sea, creo que lo charlamos la otra vez. O sea, acá el número no porque tengas más salas, sonas más fuertes. Es hacerlo con inteligencia, una programación con inteligencia. Pero claramente va a tener una salida que no va a envidiarle cualquier otra película local que tiene, la chance que tiene esta película. O sea, estamos definiéndolo todavía. Pero la idea es apostar a no solamente capitales generales, sino a las principales plazas del interior y bueno, y a medida que, si Dios quiere, la película funciona, ir abriéndolo cada vez más, ¿no? Pero sí, claramente. Eso es una conversación, también una tratativa, una batallita con los exhibidores. Sí. No digamos batalla, digamos una charla amistosa, pero sí, la idea es un poco... Por eso es importante, que de hecho lo hicimos, es mostrar la película anticipadamente a los exhibidores. En el caso hicimos una función... Estuvo el director que les contó un poco de la película, o sea, fue muy interesante. De hecho, después nos quedamos charlando con ellos. O sea, es un poco hacerlos parte ellos también del proyecto. Y no solamente es pedirles salas, pedirles una cantidad y desaparecer. Un poco subirlos un poco. Yo creo que también es eso muy importante, ¿no? Y de hecho con este proyecto lo hicimos. Esa es la estrategia de Moving Pix. Sí, que un poco lo que venimos repitiendo de nuestras historias en la corporación y que ha funcionado. Y la verdad que, bueno... apuntamos a eso, sí, mantener lo que funciona. Y ustedes como productores, Tomás, ¿qué idea tenían respecto de Moving Pix? Porque también debe ser un tema confiarle la película a alguien, ¿no? La distribución de algo que uno siguió durante mucho tiempo, puso mucho esfuerzo. Sí, mira, nosotros a los chicos no los conocíamos porque, bueno, venían de una corporación. De una mayor. De una mayor, pero la verdad que, como te decía, la verdad que la experiencia fue muy grata porque pudimos diseñarlo en conjunto y ellos un poco se notaba la experiencia de la mayor. Claro, sí. En el diseño, la buena experiencia. Claro. No, digamos, en el diseño de la estrategia, ¿no? Como... hablamos hasta detalles de por qué el afiche así, por qué el afiche no así, qué es lo que vamos a vender, qué colores, digo, como todo, hubo como una conversación que fue muy productiva y la verdad que fue como muy grato. Ay, parece que te estoy haciendo publicidad. Parece, no, por favor. Pero bueno, fue realmente así, la verdad que no habíamos tenido una experiencia de trabajo de estas características, digamos, como porque ingresaron en una etapa bastante prematura del lanzamiento, entonces pudimos realmente diseñar todas las piezas promocionales en conjunto y eso estuvo muy interesante porque muchas veces los productores nos encontramos huérfanos en una instancia en la cual no somos por ahí los especialistas en eso, porque bueno, una vez está muy más curtido con el posicionamiento del proyecto a nivel internacional, a nivel mercados, pero bueno, de repente la distribución local en teatrical es como, bueno, hay que mirar cosas específicas, ¿no? Como, claro. Entonces eso estuvo muy interesante, el trabajo en conjunto con los chicos. Bueno, y ahora entonces veremos qué ocurre a partir del jueves 4 de septiembre con el estreno, importantísimo estreno de La Mujer de la Fila, un drama protagonizado por Natalia Oreiro, dirigido por Benjamín Ávila. Estuvimos entonces con Martín Zambonini, director de Moving Pix,
que junto a Federico Gaspari y Griselda Fortunato, que no están aquí en el estudio hoy, pero bueno, aprovechamos para mandarles un gran saludo. Ellos son los responsables de esta casa distribuidora y estuvimos también con Tomás Eloy Muñoz, uno de los productores de La Mujer de la Fila, coproductores diría yo, ¿no? Es la mejor forma de decir coproductores de La Mujer de la Fila. Nosotros nos decimos productores. Ajá. Los coproductores, viste que se usa a veces para los coproductores internacionales, comunitarios. Pero decime como quieras, Julia, no tengo problema. Los productores, los recontraproductores de La Mujer de la Fila. En lo personal, recomiendo esta película. Yo tuve el placer de verla. Y es realmente muy, muy impactante y el trabajo que hacen todos, pero el trabajo de Natalia Oreiro realmente va a sorprender. Les agradezco muchísimo este contacto, esta presencia aquí en los estudios de Radio Trend Topic y bueno, estaremos siguiendo atentamente todo lo que ocurra con La Mujer de la Fila. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Julia, como siempre. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Como el viento un momento, con el viento el momento. El momento, un momento. Que ni siquiera mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, esto es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. Hernán Gershuni incursiona por primera vez como director de teatro en la obra Coherencia, que es la adaptación de una película de ciencia ficción independiente de 2013. Coherencia está protagonizada por Gonzalo Heredia, Nicolás Pols, Guillermo Fenin, May Escápola, Laura Zimmer y Vanessa González y se presenta en la sala Multiteatro. Estamos con Hernán Gershuni. Hola Hernán, ¿cómo estás? Un gusto volver a conversar con vos. Me parece que estás muteado, ¿puede ser? Ahora te escucho. Bueno. Listo para mí. Bueno, ¿qué te atrajo de la propuesta de Coherencia para decidirte a incursionar en la dirección, pero como en teatro? Bueno, primero me atrajo dirigir teatro. La verdad que yo muchas veces como espectador bastante asiduo del teatro siempre iba a las obras y trataba de imaginar qué haría yo cuando me toque la oportunidad. La verdad es que la relación que tenemos los directores de cine con el teatro es bastante conflictiva, te diría, porque nos apabulla un poco tanta humanidad real ahí tan cerca de esos cuerpos, cosa que en el cine eso no ocurre. Me acuerdo en mi primera película, en el crítico, y puse un gag donde el crítico, su peor pesadilla era ir a una obra de teatro experimental donde los actores los tenía como muy cerca ahí en la primera fila. Así que siempre lo vi de una manera muy conflictiva, pero también con muchas ganas de explorar y de entender cómo es este lenguaje, sobre todo en estos tiempos. Me parece que me llegó la propuesta en un momento muy
muy especial para el cine, porque el cine se ha vuelto por un lado un arte que antes lo compartías en una sala con butacas, con mucha gente reaccionando al mismo tiempo, y mis últimas 2 películas fueron directo a plataforma, con lo cual volver a hacer algo con butacas es algo que me da muchas ganas. Y por otro lado, se ha vuelto el cine algo que se abarató tanto la postproducción, que hoy hacer explotar mundos no tiene ningún, o sea, ya nada llama mucho la atención, ¿no? Ajá, Entonces, el ajá. teatro es todo lo contrario. El teatro, las limitaciones son tantas, todo es tan, te diría, artesanal, que de una manera curiosa o paradójica tiene mucha más fuerza que el cine, donde ya todo es posible. Ujú. Así que me interesaba mucho meterme en el teatro. Y encima esta era una obra muy desafiante, porque es ciencia ficción en teatro, algo que no se hace mucho. Claro, bueno, sí, una rareza te diría, Y sí, una sí, rareza, y sí. me obligaba a mí desde mi rol a exprimirme el cerebro para ver cómo poder llevar adelante esa puesta en escena, ¿no? ¿Qué cuenta Coherencia? Si es Bueno, posible resumir, sí, ¿no? bueno, Esa mirá, trama. es posible solo porque trabajamos mucho para poder contestar esa pregunta, porque de hecho Ah, yo te diría que el primer mes de ensayo era charlas larguísimas con los actores tratando de decidir qué íbamos a contar, ¿no? mm, Yo te diría que la premisa de coherencia de la película y también de la obra de teatro es una noche en la cual pasa un cometa más cerca que nunca. Esa noche se juntan 6 amigos a comer en la casa de uno de ellos, y empiezan a ocurrir cosas raras. Ya se comentaba que iban a empezar a ocurrir cosas raras, pero ellos empiezan como a evidenciar cosas que al principio no les despierta demasiada alarma, como que deja de haber señal de celular y que no hay internet, y de pronto se apaga la luz en todo el barrio, sale uno al exterior y dice mm. que en una casa a 200 metros sí hay luz, hasta que uno de ellos se anima, va hasta la otra casa y vuelve diciendo que en la otra casa vio a ellos mismos comiendo en la misma situación en la que estaban ellos ahora. Sí. Lo cual abre, bueno, todo un universo de multiversos, de todo basado en una idea cuántica, y nada, muy desafiante y muy importante el desafío para actuar y para dirigir, ¿no? Justamente, ¿cómo se cuenta una obra de ciencia ficción en el teatro? Vos Bueno, recién decías que tuviste que tomar decisiones, que te claro, preguntaba junto con los actores durante los ensayos, bueno, ¿qué vamos a contar? ¿Qué camino claro. seguir, no? Entonces te pregunto, ¿qué es lo que se cuenta? Mira, hay un aspecto técnico y un aspecto puramente narrativo. O sea, el narrativo es primero decidir entre el caos justamente que implica este universo cuántico, porque de hecho se trata de algo caótico en el cual los personajes empiezan como a multiplicar, o las versiones de esos personajes empiezan a Mm, multiplicarse de una manera infinita, lo cual vuelve casi imposible que nosotros nos expliquemos a nosotros mismos quién es, qué versión es cada uno de ellos, porque justamente el concepto es que son infinitos. Y después hay un desafío técnico, que es que la ciencia ficción es un género muy cinematográfico, por la sencilla razón que se suele contar con planos cortos, con mm, movimientos de cámara, con una música incidental que apoya ciertas intrigas. Y aquí lo que tenés es un gran plano general con 6 cuerpos conviviendo arriba de un escenario, sí, lo cual tuvimos que empezar a pensar de qué manera generar un exterior noche, un interior noche, sin tener que cambiar la escenografía, cómo hacer una puesta de luces que generen planos dentro del escenario sin tener montaje, por supuesto, y jugar mucho con lo más poderoso que tiene el teatro, que es la extraescena, que es lo aludido, que es que ellos al mm, salir de esa casa van a atravesar algo que los va a transformar, y lo más poderoso es que nosotros tenemos que imaginar qué es ese afuera, ¿no? En claro. el cine, cuando Es decís el viene una fuera de manada de campo. elefantes, hay que filmar la manada de elefantes, digamos. Claro, Acá hay que claro, imaginarla. claro, claro. Así que bueno, ¿y cómo sentís ahora ya con la obra estrenada, y probada con el público? ¿Cómo sentís que te resultó esta experiencia, que te está resultando?
No, primero fue una experiencia de mucho aprendizaje. La verdad que mi proceso fue desaprender un montón de cosas que yo ya tenía como incorporadas en mi oficio de hacer Mm, películas, y entender que no se trataba de imponer eso en el teatro, sino de tratar de aprender lo que el teatro tiene para ofrecer, que es muy poderoso y que de hecho es un arte muchísimo más antiguo que el cine, tiene mucho más para sí, enseñarnos el teatro a nosotros que nosotros al teatro. Aún así, eh, me quedé muy satisfecho con ciertos recursos, porque además contamos con una gran escenógrafa y un gran director de luces, y un gran elenco que hizo que podamos llevar adelante esto que era muy difícil realmente de adaptar, muy, muy difícil de adaptar, y el público, en una propuesta muy difícil para la calle corriente, porque está en el medio del Teatro Comercial de sí, Buenos Aires, que es sí, el multiteatro que va de miércoles a domingo con doble función los sábados, donde la gente en general va a ver comedias explícitas, y sí. lo que acá se va a encontrar con una propuesta mucho más desafiante, en donde hay un momento de confusión que es parte del ADN de la obra, que te confundas porque los mismos personajes están confundidos, lo cual para que sea mi ópera prima del teatro, digamos, me entusiasma especialmente, digamos, me parecía que está bueno que en las primeras obras uno, se desafíe, ¿no? Es más Ujú, interesante. ujú. Bueno, menudo desafío decidiste encarar en esta primera experiencia como director, como puestista, ¿no? de teatro. Ahora, paralelamente, en pocos días más, el 18 de septiembre, creo, Sí, estrenás una película como director, Papá por dos. sí, Eh, o sea que sería la vuelta a las salas también la en vuelta a este las sentido, salas ¿no? totalmente, y Este, nada, con una especie de otra versión de mí mismo, ¿no? Vengo a hacer un thriller, en teatro, en cine, que era el caso Nair Galarza, un true crime. Después hice la obra de teatro, que es una ciencia ficción, y ahora hago una comedia ujú, romántica, te diría yo, una comedia sí. familiar, em, que nada, la pasamos bárbaro, la verdad, una película muy, muy luminosa, muy, 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 muy linda. ¿Y qué propuestas privilegiás vos cuando pensás en términos de cine? Que me enseñe algo. Cada vez más, viste que yo creo que hay dos tipos de directores en ese sentido, hay mil tipos de directores, pero Mm, en un sentido hay dos tipos: los que sienten que hacen siempre la misma película y defienden esta idea, ¿no? mm, Que siempre están como contando sus propias obsesiones y sus propios temas, y están tratando de explorar esos temas que los obsesiona, que me parece muy bien. Y yo me considero más de otro grupo. A mí me gusta mucho más, aprender, explorar, investigar eso que nunca hice, ¿no? Entonces, ujú, para mí, es mucho más estimulante levantarme a la mañana teniendo que ahora aprender cómo se filma un thriller, y ahora aprender cómo se filma una comedia para que sea realmente efectiva, y cómo en el futuro me encantaría hacer una de terror. Digamos, hay algo ahí ah, que a mí me divierte mucho desde el oficio. Disfruto mucho esta tarea, y para mí es mucho más interesante, más que transmitir mi estilo, tratar de entender qué es lo mejor que yo tengo para hacer para que esta obra funcione bien, digamos. ujú, A mí eso ujú, me despierta mucho ujú. más interés. Y en el caso de Papá por dos, ¿qué es lo mejor que tenés para encarar esta comedia familiar? No, es una ¿Qué película de, sentís de- que de- de pudiste personajes, aportarle extra, ¿no? claro. Digamos. Es una película de personajes, en realidad, de lo más universal que tiene, las historias, que son personajes que están aprendiendo a quererse, aprendiendo a transitar esos modelos que heredamos, o mandatos de cómo tiene que ser una pareja, de cómo tiene que Sí, ser la una paternidad, familia. cómo Sí. tiene que ser, una familia. Entonces, ahí había algo muy interesante, que es que la, la- el guión es muy, en términos estructurales, de fórmula, en términos de que hay un trío y algo que es Mm, medio indestructible en términos de arte dramático. Pero lo que realmente, la volvió una película interesante, es que esos personajes, tengan relieve, que realmente tengan una contradicción, que esté viva, básicamente, que es lo que buscamos los directores, ¿no? Que ujú. te encuentres con tres personajes que no solo ocupen esos roles actanciales que te pide el guión, sino que en realidad estén vivos, y sean de verdad, y les pasen, y te identifique esa falla, ¿no? Que tienen todos en tratar de conseguir lo que quieren.
Ahora, volviendo a coherencia, ¿tenés idea, te gustaría llevar coherencia al cine? Ya se hizo. Ya es una se adaptación hizo, de una pero digo, película, tu claro. versión de coherencia. Ah, una remake decís. No, la verdad que Ajá. no. La película está muy bien hecha, no tendría sentido, la verdad. No tendría Ujú. sentido. O sea, sí, se hacen muchas veces remakes y la verdad que es una película, en ese sentido tiene características fáciles de hacer remake porque es todo en una casa Claro. con seis. En la película son 8 personajes, en la obra de teatro lo adaptamos a 6. En realidad adaptó Gonzalo Heredia, que fue quien hizo la adaptación de la obra. Ujú. Pero no, creo que en tren de lo que te decía antes de que me gusta hacer cosas distintas, no creo que perdería 2 años de mi vida volviendo a hacer una película que ya se hizo y Ajá, se hizo muy bien bien, de otro bien. lado. Entonces, por ahora, coherencia en teatro, la obra dirigida por Hernán Gershuni, que va qué días en el multiteatro. Va de miércoles a domingo, con doble función los sábados. Una locura, la verdad que los admiro mucho a los actores, cómo logran hacer esas cosas. Bueno, El director en esa la tiene más fácil. Trabajamos claro, muy intensamente claro, 2, 3 meses claro. y después deseamos que todo salga bien y la están rompiendo, así que Bueno, y estamos a contentos. partir del 18 de septiembre, entonces, Papá por Dos, esta comedia familiar que, bueno, también dirigió Hernán Gershuni en su vuelta al cine. Hernán, muchísimas gracias por este contacto, te mando un fuerte abrazo y bueno, estaremos siguiendo atentamente lo que pase con por Dos y lo que está pasando con Coherencia. Gracias, ¿eh? Dale, gracias a vos, Julia, como siempre. Un Un abrazo abrazo. grande. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Mañana, jueves 28, se estrena en cines Adiós Madrid, dirigida por Diego Corsini y protagonizada por Luciano Cáceres, que además sube a escena con su unipersonal Muerde a partir del 1 de septiembre, continuando con la temporada que viene desarrollando con esta gran obra. Y los lunes, va a ser los lunes en Timbre 4. Y además, los domingos a las 19 dirige Subacuática, obra que se presenta en el natatorio del Club Estrella de Maldonado. Estamos con Luciano Cáceres, es un enorme gusto recibirte, Luciano, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia, no, gracias a vos. Siempre abriendo espacio para nuestro cine, para nuestro teatro. Muy bien, muy contento que finalmente llega a la Argentina, Adiós Madrid, luego del paso por varios festivales, premio del público en el Festival de Cine de Madrid, su estreno en enero y a partir de mañana en las salas de Argentina. Por suerte se estrenan un montón de salas, así que muy contento. Bueno, contemos sin revelar demasiado, ¿no? Que es la historia que transcurre en una noche en Madrid, precisamente, de un hombre que se ve casi obligado a decidir sobre el destino de su padre que está a punto de fallecer, ¿no? Por una enfermedad, un cáncer creo que es, si mal no recuerdo. Sí. Él está en coma. Bueno, sí. Él perdió vínculo con este padre desde los 10 años que no tiene conexión porque su padre salió del closet, dejó Buenos Aires, se fue a Madrid en plena época del destape para ser quien él quería ser. 35 años de desconexión, un llamado de la pareja del padre que le llega a mi personaje diciéndole que su padre está en terapia intensiva con un coma inducido, que ya no hay vuelta atrás y que su voluntad era que lo desconecten y que el único familiar que le queda es él, y entonces se ve forzado casi como por un trámite a viajar a Madrid, ciudad que no conoce, a reencontrarse con un padre que está convaleciente, ¿no? Ujú. Y en una noche en Madrid va a ser un viaje de descenso a los infiernos, esta Madrid que te invita a arrancar con una caña y no sabes cómo vas a terminar. Te tomaste varias cañas en esta película, Luciano. Sí, muchas cañas. No quiero Muchas ser cañas en botona, una película. pero... No,
vos la viste. Y sí, 90% filmada de noche, calor, Sí. pleno verano cuando filmamos la película. Pero bueno, un viaje intenso, un viaje también que invita al perdón, a la sanación, al reencuentro, que habla de los vínculos sanguíneos y también de la familia elegida, porque este padre armó un familión y él desconocía todo este vínculo, estos vínculos que él tenía allá, dado el enojo y la negativa que él también puso para que ese vínculo no se mantuviera, ¿no? Ujú. Una peli de Diego Corsini con un elenco español precioso, Fariba Yaiján, Javier Godino, muy conocido en la Argentina por El Sí, secreto de sus ojos, Ingrid Rubio por El también. Faro, por Todas las azafatas van al cielo, Sara Vega, Ramón Esquinas, Marta Malone, Mónica Soloún. Bueno, un elencazo de compañeros Ujú. españoles que la verdad que la experiencia fue preciosa. El director es Diego Corsini, que es español, nació en el exilio, después se Sí. formó en la Argentina, pero hace varios años que ya vive eh, en Madrid y la verdad que la experiencia fue preciosa y lo que pasa con la película también es una película que entretiene y después emociona y emociona fuerte y profundo y en lo personal un lindo arco para contar Mm, y desarrollar un rol, ¿no? Que empieza muy antipático, sí, muy muy duro. enojado por este no vínculo Sí. y después le van a ir pasando cosas que va a ir este, sanando y después lo lindo que también tiene que ver con lo genético, ¿no? Creo que con esta cosa de no haber tenido vínculo con este padre y todos reconocer no solo un parecido físico, sino que una forma de ser, como de Mm, golpe también los genes te marcan a fuego. ujú, exactamente. Bueno, ¿cuánto de vos como hijo y también como padre encontraste en este personaje de Adiós Madrid? No, por suerte tengo una historia re distinta, con un papá recontra presente y soy un papá súper presente. Sí. Pero creo que de alguna manera también invita a saber que el tiempo es ahora, que el presente es que todas las veces Mm, que puedas decirle a tu padre, te amo, te quiero, estoy acá, que esos los vínculos sean sanos, no sé, este, revalorizar cuando uno los tiene, eh, porque de alguna manera el tiempo es limitado, ¿no? ujú. Eh, la historia es más extrema de Adiós Madrid, pero creo que a todos nos toca. Digo, yo la vi ya como 8 veces en los festivales que fui Ah, acompañándola, los estrenos, y a mí no me deja de conmover. Y, y eso no me pasa con muchos laburos, ¿viste? Es muy fuerte lo que ocurre con la peli. bueno, es este vínculo, revisitar, ¿no? Este vínculo padre-hijo, sí, es un tema muy profundo. Que aquí está tratado, además, bueno, no es que se ponen sesudos, densos en cuanto a ese vínculo, ¿no? No es un tratamiento psicologista del vínculo, sino real, No, no, ¿no? no. Sí, sin duda. Y después también cómo poder conocer la historia del personaje a través de los vínculos que tuvo ese padre, ¿no? Mm, Cómo poder reconocer ese padre que él se perdió, que se perdieron mutuamente, en los vínculos de esta familia elegida que él montó en Madrid, desde su pareja, que lo acompañó 30 años de su vida, eh, y todo lo que fue criando, porque el tipo ujú. también era director, autor, actor de teatro y armó una tribu preciosa que creo que le da una singularidad a la película, que nos lleva a recorrer una Madrid, por lo menos para mí desconocida de esta manera, este, y que, y que estuvo muy bueno tener el aval del público madrileño cuando nos dio el premio del público, ¿no? Hay algo Ah, ahí claro. que sentimos que estuvo bien contado, ¿viste? Poder contar las costumbres, singularidades, lugares típicos que tienen que ver con esa historia que él va reconstruyendo en una noche forzada, porque es forzada, él Ujú. va enojado por un trámite casi. Sí, sí, absolutamente. De hecho, la palabra trámite el personaje la utiliza muchas veces en estos encuentros Sí, sí, con gente incluso de ya Madrid, como ¿no? mofándose y riéndose de tener que repetirlo. No, no, Sí, no, no, esto es un trámite, o sí, tengo sí. jet lag, estoy así, no me interesa conectar y de golpe la realidad, la noche, el aflojarse, la, la carga emocional contenida durante tanto tiempo lo va llevando a un viaje muy potente. Hay como
después como personajes característicos de la noche, ¿no? Que lo van llevando para un lado, para el otro, incluso se cruza con una mujer bastante particular, este, que lo hace descender a los infiernos, y tiene citas de la Divina Comedia, ¿no? Hay algo de eso también, que nuestra autora Mariana Cangas nos lleva a citar al Dante. Ujú. ¿Hubo alguna escena o alguna situación que te impactó, te interpeló particularmente? Y bueno, el encuentro con el padre, que es lo que se espera durante toda la película, y esta imposibilidad de hablar, y ese abrazo que no se pudieron dar, y sostenido con un monólogo de casi 10 minutos, fue un gran desafío. Y lo que sucedió en rodaje también fue hermoso. Todo un equipo emocionado, llorando. Hay planos que no se pudieron usar del temblequeteo de uno de los cámaras. Bueno, recuerdos que me llevo para siempre. Y después la noche de Madrid, que fue increíble, y en algunos lugares nos han echado con nuestros compañeros Realmente. actores españoles, literalmente. Ajá. Y esto, ¿no? Del cine independiente, nuestro formato que tanto lo transitamos en la Argentina y que allá no es tan común. Y la verdad que fue una química preciosa con todo el elenco. Y después Marco, esta productora que viene haciendo deportes, transmitió el Mundial de Fútbol, hace Fórmula 1, Fórmula 3, y es la primera vez que hacía ficción. Y nada, abre una puerta, ya están preparando otra película y otra más para después. Como también nada, ultimar recursos, gente con ganas y poder contar una linda historia que emociona. Ujú. Bueno, simultáneamente al estreno de Adiós Madrid, esta semana vos estás presentando en Teatro Muerde ese unipersonal formidable, realmente, donde haces Sí, muchas alegrías, Julia, mucha alegría. Una merecido. obra que nació de Más- manera alternativa para hacer en paralelo a otras actividades y se ha vuelto mi prioridad número uno. Recorriendo la Argentina, vuelvo a Uruguay este fin de semana, vamos a hacer una nueva gira por España, recorrimos Estados Unidos, un montón de premios, y sumamos 2 funciones el lunes 1, lunes 1 y 8 de septiembre en Timbre 4, las entradas por Alternativa Teatral. Ajá. Y está también Subacuática, que ahí Subacuática, estás una experiencia como preciosa, director. como codirector con Fernanda Ribeis, directora de cine. Ajá. Una experiencia preciosa, la adaptación de la novela de Melina Pogorelsky, que como escenario tenemos una piscina real, como bien dijiste, en el Club Estrella de Maldonado, en el natatorio, Salvador y Juan B. Justo. Invita a una experiencia inmersiva, a contar una historia también profunda, particular, pero con mucho aire de 2 personajes que salen a flote pese a la tragedia. El planteo es muy, lo puedo contar muy rápido, ¿no? Dale. Pablo es el personaje protagónico, es un tipo que se queda viudo el día del nacimiento de su hija. Y después de 3 años se encuentra en la natación una actividad para su hija y para él mismo. Y en esa natación va teniendo recuerdos de lo que fue su historia de amor con la madre de la nena y esas apariciones, y en paralelo va a ir conociendo a una madre soltera que lleva a su hijo a natación y cuenta la historia de 2 rotos que están sanando y que intentan salir a flote, ¿no? Ujú. Hermosa historia, por otra parte. Sí. Y bueno, y Preciosa, una está apuesta funcionando nada bárbaro y es convencional. milagroso, como la gente va a un club, se sienta alrededor de la pileta y los actores están en el agua, nadando, actuando, y hay todo un tratamiento audiovisual muy potente, que ahí, bueno, nuestra directora de cine, Ferry Bass, se ocupó de la dirección también de todas las animaciones. Una experiencia preciosa. Bueno, vos te definís como un actor, un artista todoterreno, ¿no? Y efectivamente lo sos en el mejor sentido del término. De todos estos medios, ¿qué diferencias encontrás entre un medio y otro? ¿Qué es lo que te atrae de cada uno en particular? Bueno, primero con el teatro yo siempre intento generar experiencias, más allá de contar una historia. Y el abismo, la adrenalina que tiene el teatro,
el vivo, el no hay vuelta atrás, el no se edita, no se vuelve a empezar, el contacto con el público y la respuesta inmediata es algo único. Después el cine siempre se labura en equipo, ¿no? Pero el cine tiene otra complejidad y otras esperas. Son muchas escalitas desde el tratamiento, el guión, conseguir financiamiento, locaciones, armar un equipo, rodar y todo lo que significa después la postproducción, que a veces puede llevar años, como en el caso de Adiós Madrid, que si bien ya la estrenamos hace un año en España, por lo menos es un año de postproducción, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos hablado incluso acá de esa experiencia. Sí, vos tuviste la primicia, primer día de rodaje, cuando Sí. estuvimos en Madrid rodando. Sí, sí, sí. Incluso saliste desde allá con mucha amorosidad de tu parte. Ahora, Sí, además teníamos el cambio de horario, que era una sí, locura, sí, pero la verdad que sí. muy agradecido siempre. Bueno, la agradecida soy yo con vos siempre, eternamente. Y ahora decime, esta posibilidad muerde, fantaseás, pensás, querés, imaginás la idea de llevarla al cine, de que sea una película. Es compleja, es una historia que podría ser filmada. En algún momento con Francisco Lumberman, nuestro autor y director, lo pensamos, pero claramente sería otro tipo de experiencia, porque ya no sería un personaje que narra la historia y que de alguna manera se ve mezclado con todos los otros personajes. En el caso de Muerde es un unipersonal y estoy solito en escena, pero en un momento aparecen casi 20 personajes, con sus voces, sus miedos, sus presencias, sus acciones. Acá debería compartir el protagonismo y me lo cuestionaría, Julia. Lo digo con humor, pero es serio. Claro, después de ¿Viste? tanto trabajo y de tanta Sí, creación, no. creatividad, claro, debe ser difícil. Tengo que ir dejando roles y ahí, no sé, deberíamos ver. Ajá. Bueno, o hacer la gran Franchella, ¿no? Digamos, que me vaya camuflando y poder hacer un montón de roles. Ah, Nada, una genialidad que puede hacer él y pocos actores. No ujú. me veo así. Bueno, pero haces muchas cosas en paralelo. Bueno, muchas gracias. ¿Y te imaginas de esto alguna vez te lo pregunté? Pero bueno, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. ¿Te imaginas El público se dirigiendo renueva. cine? Sí, claro que sí. Ajá. Un deseo muy potente y ya se va a venir. Por ahí no son los mejores tiempos estos, pero sí, hay varios proyectos ahí entre manos y ojalá podamos llevarlos a cabo. Ajá, tuyos directamente Sí, o en sí. colaboración. Ajá. Míos y en colaboración. Hay un proyecto ahí Ajá. con Flor Bertol, de un guión muy lindo, que creo que eso es lo más cercano y ojalá el año que viene lo podamos completar. Ujú. Bien. Ahora, y en España hablaste de que volverías con Muerde, pero ¿hay Sí, posibilidades también de otros proyectos? Porque no es tu Sí. no es tu primera película en España, digo. No, claro, es la primera que protagonizo, pero sí, tengo otras cuatro anteriores con directores españoles que fueron experiencias preciosas y ojalá, bueno, la puerta está abierta. Ahora con todo esto del self-tape estuve haciendo algunas pruebas, tengo a gente allá y bueno, vamos a ver si sale. Ajá. Pero bueno, el vínculo está muy potente desde hace muchos años, viajando mucho con teatro, mucho a los festivales. Sí. Bueno, nos hemos encontrado en San Sebastián en su Sí. momento. Y ojalá que nos convoquen y la posibilidad también, ¿no? En estos momentos de tener coproducciones que se necesitan mucho para nuestro cine. Ujú. ¿Y aquí en Argentina alguna película en puerta? Acabo de terminar la película de Rodrigo Lizalde, El Capricho Perfecto, una película hermosa que cuenta muchos años de historia de Argentina, con un personaje muy lindo, un tipo muy entrador, pero también con algunos vicios, pero muy amoroso. Una película también muy vincular y muy relacionada con las artes. Un personaje que ha estado en momentos muy claves de la historia, momentos
bisagras no puedo contar mucho, Julia, Ajá. como verás, te estoy dando una vuelta, pero la verdad que muy contento. Y después, una experiencia pendiente que teníamos los dos. Estoy en la última película de Perrone que estuvimos filmando hace menos de un mes, Mirá. ahí en el oeste, y muy lindo el encuentro con ese gran maestro del cine independiente nacional. Sí. Estuvo acá hace unos días. Fíjate que no dijo Lo vi, ni lo vi, una lo vi, lo vi. palabra, ¿eh? O sea que estamos teniendo Lo vi, la lo vi. primicia a través tuyo, Luciano Cáceres. Sí, porque él estaba presentando la otra. Claro, exactamente. Luciano, enorme gusto hablar con vos siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar y bueno, felicitaciones por todo esto bueno que te está pasando en el teatro, en el cine y que te lo tenés recontra merecido. Te mando un abrazo Muchísimas gracias. enorme. Beso enorme y gracias por el espacio siempre. Y bueno, saludos a todos los oyentes. A partir de mañana, 28 de agosto, Adiós Madrid, en las mejores salas, los esperamos. Allí estarán entonces. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta entrevista con Luciano Cáceres nos estamos despidiendo de una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos siempre. Volveremos a encontrarnos aquí en Radio Trend Topic en vivo el próximo miércoles a las 19. No se vayan porque ya llega Mala Noche y como decimos siempre, vean cine argentino y sobre todo en este momento hay mucho y muy bueno pese a lo que digan algunos. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.